Muy buenas, bienvenidos a su canal Enfermería Paso a Paso. Como en este tema tenemos proceso de atención de enfermería, pero solo las generalidades del proceso de enfermería. Es solo para que te empapes un poco sobre el tema. Comenzamos. Proceso de atención a enfermería, mejor conocido como PAI. ¿Qué es? Tenemos que en la definición que es un método por el cual podemos analizar a un individuo, a la familia y a la comunidad que ésta incluye en su entorno. Como aquí podemos ver las imágenes, una familia, una casa representando de la comunidad y el individuo. De esta manera, el proceso de atención de enfermería es un proceso ordenado y sistematizado. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue una serie de pasos para que pueda ser completado y ejecutado. Este también es conocido como el método científico para enfermería, donde le exige al personal de enfermería tener una destreza y dominio de conocimientos en diferentes áreas, como por ejemplo en las áreas de ciencias biológicas, ciencias sociales y sociales de comportamiento, es decir, psicología. Tenemos dos temas a recalcar, que es la importancia del proceso enfermero y las ventajas que este proceso puede tener. Dentro de la importancia del proceso enfermero, dice que nos permite al profesional de enfermería asegurar la calidad de atención al individuo, familia o comunidad, ya que es un método en el que podemos analizar ordenadamente los aspectos de la salud que están alterados para poder intervenir y luego evaluar el impacto de la investigación. Esto lleva relación y va de la mano y es muy importante con la investigación en enfermería, ya que todo lo que hacemos en el proceso de enfermería va documentado e escrito en las hojas de enfermería y nos podría ayudar en una futura investigación. Las ventajas de este proceso enfermero: tiene muchísimas ventajas tanto como para el que da los cuidados y como para el quien los recibe. Aquí vamos a dar unos ejemplos de las ventajas que tiene el que presta el cuidado de enfermería. Dice que brindar cuidado de calidad a los usuarios genera respuestas individuales y satisfactorias, capacidad de demostrar la competitividad. Recordemos que en enfermería, literal, todos los enfermeros somos diferentes, de acuerdo a los conocimientos, es de acuerdo a la calidad que se va a realizar este proceso de enfermería y las destrezas que este enfermero tenga. También nos genera herramientas para un proceso investigativo, como ya se los mencionaba antes. Todo lo que hacemos queda plasmado en hojas de enfermería y queda totalmente evidenciado para que lo podamos utilizar en un futuro. Así también es un grandísimo instrumento ideal para la enseñanza y capacitación continua, tanto como estudiantes y futuros personal de formación y como profesionales que ya están en formación y se quieran estar capacitando continuamente. De esta manera hablaremos sobre las fases que tiene el proceso de atención de enfermería. Es muy importante recordar estas 5 fases del proceso de enfermería, ya que son 5 y todas van simultáneamente una después de otra. No podemos hacer primero la ejecución y después un diagnóstico, ya que van de la mano. Tenemos que la primera fase de este proceso de atención de enfermería, conocido como PAI, es la valoración. La segunda fase es diagnóstico de enfermería. Nuestra tercera fase es la planeación. Como cuarta fase tenemos la ejecución. Como última y quinta parte es la evolución. Hago referencia con estas flechas como en un círculo continuo y constante, que es lo que quiere dar a representar, es que el proceso de atención de enfermería no acaba en evaluación, ya que en evaluación podemos hacer la reevaluación de todo esto que acabamos de hacer y podemos ver si mejoró o no mejoró. Los diagnósticos de enfermería son muy diferentes a los diagnósticos médicos. Ahorita vamos a ver un ejemplo adelante. Es decir, que los diagnósticos médicos, una vez que se acaba la fisiopatología, ya no tiene un diagnóstico. Sin embargo, en la enfermería se acaba
su diagnóstico principal, pero podrá seguir teniendo un diagnóstico. Y así esto va a ser algo sin parar. No podrá tener un diagnóstico enfocado al problema, pero sí un diagnóstico de promoción a la salud. Tenemos como etapa número 1 de este proceso, que es la valoración. ¿Qué es la valoración y en qué consiste? La valoración en enfermería no es nada más y nada menos que la recolección de datos de la salud de personas, familia o una comunidad. Esto grábenselo muy bien, que el proceso de atención de enfermería va aplicado a personas, un individuo solo, a una familia o a una comunidad grande. De esta forma es organizada y sistemática, lo cual es necesario para desarrollar un buen diagnóstico enfermero. Para la recolección de datos o la recolección de información debe realizarse de forma organizada y secuencial. Se deben obtener 4 tipos de datos. Los 4 tipos de datos que vamos a utilizar o que se van a recolectar en esta valoración van a ser datos subjetivos, datos objetivos, antecedentes y actuales. ¿A qué nos referimos con los datos subjetivos? Los datos subjetivos son todos aquellos que no se pueden medir, pero que el paciente verbaliza. Es decir, un gran ejemplo de los datos subjetivos dice: cuando el paciente nos verbaliza, enfermero, enfermera, hoy me siento muy cansado, hoy me siento muy triste, hoy me siento muy feliz. Es decir, que esto no existen al día de hoy escalas para medir esto, porque no sabemos qué tan feliz es una persona. Así como los datos objetivos. Tenemos los datos objetivos, que quieren decir que se pueden medir. ¿A qué nos referimos con que se pueden medir? Dentro de la valoración observamos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la tensión arterial, exámenes de laboratorio, etc, etc, etc. Todos estos datos que podemos medir son datos objetivos. Y los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Esto va en nada más y nada menos en la historia clínica, en todo lo que el paciente pudo haber vivido con anterioridad, con sus patologías que él ha ido presentando en el transcurso de su vida. Y en los actuales son los datos por el cual fue el motivo de ingreso, el motivo de consulta o el motivo por el cual tenemos al paciente en el área hospitalaria. Para que la enfermera pueda desarrollar esto, necesita unas muy grandes habilidades necesarias que debe tener este personal, ya sea enfermero o enfermera. Las siguientes habilidades son interacción con el usuario, observación y medición. Es muy importante que la enfermera y el enfermero puedan ser capaces de desarrollar estas habilidades, porque el proceso de atención de enfermería no se inicia desde que yo abro la hoja de enfermería, se inicia desde que el paciente es ingresado por la puerta del hospital. ¿Por qué? Porque desde ese momento vas a tener una interacción con el usuario y una observación y tal vez una medición. Pero más que nada, de primer contacto vas a tener una interacción y una observación. Y desde ahí damos como inicio lo que es un proceso de atención de enfermería, pero más que nada la valoración del usuario, de nuestro paciente. Tenemos aspectos muy importantes a considerar. Ya son los registros de los datos obtenidos, que son todos estos datos que habíamos hablado, ya sea que se plasmen en sus hojas de enfermería o, depende de la institución, el tipo de llenado que tengan de la recolección de datos. Esto ya depende de la institución. Normalmente es de una hoja de enfermería. Tenemos la información general, nombre, apellidos, domicilio, tipo de sangre, etc. Motivo de consulta, por qué fue ingresado el paciente al área hospitalaria, resumen de su historia clínica, de vida, de sus antecedentes, etc, etc, de sus patologías. Las mediciones que hayamos tomado: frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura corporal, oximetría de pulso, laboratorios clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que podemos medir son datos objetivos, que van en mediciones, antecedentes de adicciones, o si el paciente en la actualidad presenta adicciones como alcoholismo, tabaquismo,
etcétera, etcétera, etcétera. Así como también los patrones de vida diaria, a qué se dedica el señor, el paciente en este caso, que si tiene algunas actividades recreativas. Dentro del examen físico también es muy importante, pero este ya es otro tema muy aparte, ya que es un tema extenso que me gustaría explicarles, ya sea que en enfermería podamos tener un examen físico por aparatos y sistemas o cefalocaudal. Tenemos el segundo paso, que es la estructura de los diagnósticos de enfermería. ¿Qué es un diagnóstico enfermero? El diagnóstico enfermero es un enunciado a un problema real que el paciente está teniendo en ese momento con un alto riesgo o estado de bienestar para el sujeto de atención, para solucionar o para disminuir su problema mediante el conocimiento de la ciencia de enfermería. Tenemos actualmente por la NANDA 3 tipos de diagnósticos o 3 tipos de etiquetas, mejor dicho, 3 tipos de etiquetas diagnósticas, porque diagnósticos son un montón. Las 3 tipos de diagnósticos, junto con sus conectores, tenemos el diagnóstico enfocado al problema, que lleva sus conectores ERC, IMP o CD como reemplazo de MP. Se preguntarán qué significa. RC relacionado con, MP manifestado por, CD como lo demuestra. Tenemos el diagnóstico de riesgo, que igual va con su conector CD, que es como lo demuestra. O por lo contrario, en lugar de poner este conector, podemos poner esta palabra, que es evidenciado por. Y en el diagnóstico de promoción a la salud, lleva su conector CD como lo demuestra o las palabras como se evidencia por. Tenemos las respuestas humanas. ¿Qué son las respuestas humanas? Recordemos que enfermería trabaja única y exclusivamente con respuestas humanas. Ok. Las respuestas humanas nos describen el problema que las enfermeras identificaron. ¿Mediante qué la identificaron? Por la valoración y un análisis de los datos que recolectamos en la primera etapa. ¿Ok? Es muy importante tener una valoración muy focalizada, muy estructurada, muy desmenuzada y exquisita, para que podamos tener un buen diagnóstico de enfermero y podamos llegar a esta conclusión y describir correctamente los problemas y analizar los datos recolectados para posteriormente formar un criterio y un diagnóstico enfermero. Tenemos problemas reales y problemas potenciales. ¿A qué nos referimos con un problema real y un problema potencial? Hablamos de un problema real, que es todo aquel que el paciente siente en ese momento. ¿Ok? Y un problema potencial. El problema potencial es todo aquel problema que se pueda presentar en un futuro o en algún momento. Por ejemplo, ingresa un paciente con la tensión arterial elevada, ¿ok? Supongamos que la tiene elevada y un problema potencial, ¿cuál creen que sería? Claro, podría ser un futuro infarto, ya esto relacionado con la sintomatología, con los signos y síntomas que presenta el infarto, pues que el paciente tiene la presión arterial elevada, tiene dolor en el brazo izquierdo, dolor en el pecho, tiene dificultad para respirar. Entonces, como conclusión, la enfermera dice, un problema potencial inmediato en ese momento podría ser un infarto. ¿Ok? Tenemos las recomendaciones de NANDA. Actualmente, NANDA nos recomienda no utilizar en lo posible el término alterado, ya que no sugiere con claridad la dirección del problema. ¿A qué nos referimos con que no habla con claridad la dirección del problema? Yo como enfermero, quizás en mis hojas de enfermería podría poner, sujeto ingresa a sala de urgencias con la tensión arterial alterada. ¿A qué se refiere alterado? ¿A qué me estoy refiriendo con alterado? Ok, les explico. No nos recomiendan decir alterado
porque ya sea que esté alterado teniendo una hipertensión o esté alterado teniendo una hipotensión. Al igual con la frecuencia cardíaca, frecuencia arterial cardíaca alterada, pero ¿en qué dirección? ¿En una taquicardia o en una bradicardia? Así también con la frecuencia respiratoria elevada con una taquipnea o una bradipnea. O sea, son cosas que pues realmente no debemos incluir en nuestro vocabulario médico profesional, ¿ok? Como recomendación, ya que no nos direcciona para nada en qué sentido está alterado. Tenemos un pequeño diagrama donde dice que las respuestas humanas va con su conector que va a ser relacionado por y un factor contributorio con otro conector que va evidenciado por. Y este factor contributorio va conectado con el evidenciado por junto con signos y síntomas. Aquí tenemos el ejemplo de este diagramita. Ok, tenemos déficit de la nutrición. ¿A qué nos referimos con déficit de la nutrición? Sabemos que está habiendo un menor requerimiento corporales. ¿Pero qué es esto? Déficit en la nutrición. Déficit en la nutrición actualmente significa que es nuestra etiqueta diagnóstica y este va a ser relacionado con nuestros signos y síntomas. Aquí podemos tener un diagnóstico de enfermería. Aquí también tenemos otro ejemplo donde ya se incluyen signos y síntomas y un factor contributorio. Ok, las diferencias que les mencionaba entre un diagnóstico médico y un diagnóstico de enfermería. Hablamos que un diagnóstico de enfermería es una respuesta que va enfocado únicamente y exclusivamente a respuestas humanas. Por otro lado, un diagnóstico médico va enfocado a lo que es una enfermedad o patología. ¿Ok? Un diagnóstico de enfermería se modifica con el cambio de las reacciones del sujeto de atención. Esto es lo que les mencionaba con el círculo que tenía explicándole los pasos del proceso de enfermería. ¿Ok? Y el diagnóstico médico se mantiene solo si la enfermedad está presente. Una vez que desaparece, pues ya no tiene el diagnóstico. Ok, en enfermería, o por obvia razón, es tratado exclusivamente por un entorno de enfermería, al igual que el médico, es exclusivo de la práctica médica. Ok. La mayoría de las veces tiene que ver con la autopercepción del sujeto. Por el otro lado, el diagnóstico médico tiene que ver con la gran mayoría de las veces con los cambios fisiopatológicos que está ocurriendo con el individuo. Este puede aplicarse en alteraciones de individuos o grupos, ya sea individualizado o por grandes masas. El diagnóstico médico igual se aplica en las enfermedades de individuos o grupos. Esa es una pequeña comparativa de los diagnósticos de enfermería y de los diagnósticos médicos. Recuerden, esta es la clave de la gran diferencia de los diagnósticos de enfermería y un diagnóstico médico. Recordemos, si tienen problemas de recordar esto, solamente vayámonos fácil. Si les preguntan, porque siempre les van a preguntar en la carrera, ¿cuál es la diferencia entre un diagnóstico médico y un diagnóstico de enfermería? Y estas preguntas usualmente siempre las hace un familiar, un amigo, etcétera, ¿no? Nosotros podemos contestar. La diferencia entre un diagnóstico de enfermería y un diagnóstico médico es que las enfermeras y los enfermeros nos enfocamos única y exclusivamente en las respuestas humanas. ¿Ok? Y un médico se enfoca más en las respuestas fisiopatológicas. ¿Ok? Espero que haya quedado claro este punto. Tenemos el planteamiento del cuidado. ¿Qué es el planteamiento del cuidado como tercera fase del proceso de atención de enfermería? La planeación de atención de enfermería incluye las siguientes etapas, que son 4. Establecimiento de prioridades, formulación de los resultados esperados, formulación de las intervenciones de enfermería, registro del plan de cuidados. ¿Ok? Establecimiento de prioridades. Enfermería establece sus prioridades de acuerdo a un esquema
que es llamado modelo área. ¿Ok? De este sabe con cuál intervención va a llegar primero. Y este modelo área nos sirve más que nada para saber que si yo alivio mi dolor de cabeza, que es mi principal problema, se va a aliviar la incomodidad. Un ejemplo, ¿no? O que si tenemos un paciente posoperado, ¿qué es lo que va a sentir? Va a sentir dolor agudo, pero quizás también incomodidad. Entonces, dentro de mis prioridades, lo principal que va a ser quitarle el dolor agudo, no la incomodidad, porque una vez que quitamos el dolor agudo, se va a desaparecer la incomodidad. ¿Cómo vamos a intervenir? Pues con la administración de analgésicos para poder reducir el dolor agudo. Sin embargo, o va a ir de la mano la incomodidad, que va a desaparecer. ¿Ok? La formulación de los resultados esperados durante el turno, se evalúan los resultados. Si llega una persona con crisis hipertensivas al empezar el turno, pues lo evaluamos, ¿no? Que cómo es que está su presión arterial y cómo es que esperemos a que esté al finalizar de la guardia o del turno de enfermería. Esto se hace mediante el NOC con una puntuación diana, que puede ir tanto de 1 hasta 5, y de ahí se hace la medición. Tenemos los registros del plan de cuidado, todas las intervenciones que el personal de enfermería va a realizar. ¿Ok? Y como por último, tenemos la ejecución y evaluación. En el número 4 es prácticamente la acción, el moverte ya del todo lo que tú escribiste en el planteamiento del cuidado. Es ejecutarlo. Y en la evaluación podemos retroevaluar todo esto que acabamos de hacer, todo nuestro planteamiento, todo nuestro diagnóstico, nuestra evaluación, para ver si hubo mejoría o no. Y como les mencionaba en el esquema, donde de las etapas del proceso de atención de enfermería, donde si podemos tener una retroevaluación o un nuevo diagnóstico. ¿Ok? Espero esta información haya sido de su ayuda. Solamente es generalidades del proceso de atención de enfermería. No me vayan a atacar porque el tema es muy extenso. Me gustaría que apoyen con un like y compartan con sus compañeros, ya que esto solamente es para que se empapen un poco del tema. Y si quieren saber cómo yo hago mis procesos de atención de enfermería, con gusto podría hacerles paso con paso todas estas etapas que expliqué del proceso de atención de enfermería, paso con paso, sin ningún problema. Hasta la próxima, hasta el próximo video.